Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy iniciamos con una gran satisfacción la 10ª temporada del programa. Agradecemos sobre todo a los que hacen posible este espacio, a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAD, y a la Universidad Nacional de Pilar por confiar en el equipo de Visión País. A partir de hoy hasta fin de año estaremos compartiendo con ustedes en este horario los grandes acontecimientos, tanto políticos, sociales, culturales, económicos y educativos. Y qué mejor momento de nuevamente reencontrarnos los domingos por Red Guaraní desde Visión País, justamente para ver qué acontece en el escenario político con vistas a las elecciones del próximo 22 de abril. Por eso hoy en Visión País queremos hablar de un tema que fue noticia la semana pasada, el tema de los resultados, de la primera encuesta dada a conocer por la empresa de Francisco Capli. Datos, por cierto, muy llamativos, y estaremos compartiendo con ustedes cuáles son las razones de por qué nos parecen esos datos muy llamativos, pero fundamentalmente no solo nos concentraremos en eso, sino también hablaremos de otra encuesta cuyos resultados se dieron a conocer también la semana pasada y que fue realizada por el CIR, en relación con lo que básicamente quiere la ciudadanía, espera la ciudadanía respecto de los próximos gobernantes. Veremos cuál es la percepción, cuál es el interés, cuál es la preocupación de la ciudadanía paraguaya y fundamentalmente qué espera de los, nuevos representantes y del nuevo gobernante que será elegido el próximo 22 de abril. Recordamos que en el caso de los diputados y senadores nacionales estarán justamente el 1 de julio ya asumiendo el cargo, mientras que lo del Poder Ejecutivo y la Gobernación y las concejalías departamentales el 15 de agosto próximo. Hoy, reitero, queremos hablar de la encuesta electoral. ¿Por qué hablar de la encuesta electoral? Evidentemente que la encuesta electoral es una herramienta de investigación muy importante en términos de recolección de datos, sobre todo en lo que hace al tema de la percepción, de lo que la gente piensa, espera de los gobernantes o de los futuros gobernantes. Desde ese punto de vista, reitero, está conceptuada la encuesta electoral como una herramienta importante y significativa. Ahora bien, la encuesta evidentemente tiene que marcarse dentro de unos criterios de carácter científicos. Por eso hoy en Visión País estamos titulando nuestro tema de análisis, la encuesta electoral entre la ciencia, la ficción y la perversión. ¿Por qué entre la ciencia, la ficción y la perversión? Y sencillamente porque nos preguntamos si las encuestas que se hacen en Paraguay realmente se adecuan a los criterios estrictamente científicos, o hay cuestiones que se inventan, que son resultado de la fantasía de las empresas consultoras, o definitivamente hay una intencionalidad para pervertir los resultados de las encuestas. Por eso ponemos en perspectiva desde estas 3 aristas la encuesta electoral. Y para hacer este análisis hoy tenemos justamente el apoyo y la colaboración del doctor Marcelo Lacchi, ya un invitado habitué y un gran colaborador de Visión País, politólogo. Muy buenas noches, doctor Lacchi, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, y buenas noches al panel, a Leticia y a toda la audiencia. También nos acompaña hoy en Visión País la licenciada Leticia Alcaraz. Ella es una destacada socióloga y reconocida encuestadora de nuestro medio. Muy buenas noches, licenciada, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, justamente. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestros invitados, Juan Pablo, y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches. Nuestros invitados, Karina, por supuesto, y a la teleaudiencia. Un gusto estar de vuelta. Realmente, un gusto compartir con nuestra audiencia. Y ya a la vuelta de la pausa comenzamos a compartir los resultados
de la encuesta de la empresa de Francisco Capli y también los resultados de la encuesta del CIR que se dieron a conocer respecto de lo que la gente, la ciudadanía espera, percibe, siente respecto del escenario político en nuestro país. Brevísima pausa. Bien, queremos comenzar a analizar con ustedes las encuestas, tanto la de Francisco Capli y la del Centro de Investigación, de Recursos para el Desarrollo, conocida por su sigla CIR. Están con nosotros justamente el doctor Marcelo Lacchi, politólogo, y la licenciada Leticia Alcaraz, socióloga y encuestadora. Queremos saber, en función a los resultados de las encuestas, ¿cuánta gente tiene intención de ir a votar? Y para eso nos apoyaremos en los resultados de las encuestas. Ahí tienen en su pantalla, ante la pregunta, intenciones de ir a votar en las próximas elecciones generales de abril, el 78.6% dijo que se iría a votar, en tanto que el 14.3% dijo que no irá a votar, y el 7.1% no sabe, no responde. Una primera lectura en relación con estos resultados de esta encuesta, doctor Lacchi. ¿Se puede considerar ese porcentaje de gente que no va a ir a votar y que no sabe y responde como un porcentaje importante y que hay que tener en cuenta? El problema del abstencionismo es un problema particular de Paraguay. Por ejemplo, si realmente votara el 78%, deberíamos festejar, porque el porcentaje promedio de las elecciones nacionales, no municipales, que es mucho más bajo, alrededor del 65-68%. El problema es que este resultado tiene un sesgo grave, que no se tiene en consideración la gente que está en el padrón pero se fue del país. Es uno de los problemas que tenemos. Entonces, uno de los problemas que tenemos y que no podemos evaluar con la encuesta es que nunca sabremos realmente cuánta parte de la población que vive en el país va a votar. Porque sencillamente nuestro padrón electoral tiene en su interior muchísima gente que salió del país y que todavía es elector. Ahora, en relación con el segundo resultado de la encuesta, en donde básicamente se señala que en Paraguay una gran cantidad de jóvenes y adultos no votan en las elecciones. Según su opinión, la pregunta que se le formuló a los encuestados, ¿a qué se debe esta situación? Ustedes tienen ahí en pantalla, rápidamente vamos a compartir con ustedes. La primera dice, no le interesa la política ni las elecciones. 37.8% en el 2013 y en el 2008 33.9%. El segundo, creen que su voto no cambiará las cosas. En el 2013 el 15.2% dijo que creen que su voto no va a cambiar, en tanto que en el 2018 aumenta de 15 a 26.5%. Después hay otras cuestiones, solo quisiera focalizar mi mirada en estas dos primeras. El tema del interés, la política de las elecciones, y el tema de que si su voto va a cambiar. ¿Qué lectura y análisis podemos dar a esto, licenciada Leticia Alcaraz, entre este porcentaje entre el 2013 y el 2018? Reitero, no le interesa la política ni las elecciones. En el 2013 el 37.8% y en el 2018 eso baja a 33.9%. Baja porque sube la otra opción, que es no creo que con mi voto vayan a cambiar las cosas, ¿verdad? O sea, de alguna manera la serie de encuestas que quiere la gente muestran un incremento en el descreimiento de la gente con respecto a la política, a las autoridades, las elecciones, que bueno, que el sistema democrático. Realmente nosotros estábamos viendo con preocupación cómo se mantiene alto el porcentaje de gente que dice yo no me siento representado por las autoridades del Congreso. Eso está en el 80% en este año, 2018. En el 2013, 75% de la gente dijo eso, ¿verdad? Hay otras preguntas que guardan relación con el tema de qué
cambiaría el sistema electoral y es bueno disminuir la cantidad de parlamentarios. Hay una serie de preguntas que de alguna manera constituyen indicadores que solos no dicen mucho, pero en su conjunto demuestran que existe un incremento en el descreimiento de la gente hacia el sistema, en este caso de representación, ¿verdad? Ahora, esta falta de credibilidad, Karina, Juan Pablo, que la gente no confía de que efectivamente su voto puede ser un medio posibilitador de cambio, es un síntoma, en principio, de que efectivamente, digamos, aumenta la falta de credibilidad hacia la política como una herramienta o como un medio de cambio. ¿Por qué ustedes creen? Bueno, fundamentalmente porque creo que lo que se pone en tela de juicio y en cuestionamiento tiene que ver con la representatividad de los actores que entran en la disputa electoral y no en un modelo donde se construya verdaderamente una sociedad democrática. O sea, finalmente la gente cada vez más evidencia que el supuesto proceso democrático se va limitando al momento de depositar su voto hacia uno u otro candidato y después se corta, no hay un vínculo que le permita a la gente pensar que está viviendo efectivamente un modelo democrático. Yo creo que en realidad la crisis tiene que ver con este proceso de democracia representativa versus la construcción de un modelo democrático participativo donde la gente vuelva a sentir que es parte, aunque no esté activando en un movimiento político, aunque no ocupe cargos, sí se siente parte y siente que efectivamente su voto vale ese día de las elecciones. Juan Pablo. También creo que importante sería poner un poco en contexto lo que dice Karina, trabajar un poco el concepto de una educación en ciudadanía. O sea, lo que plantea Karina creo que es un poco el resultado de esa encuesta, ¿no? De lo que estaba hablando Leticia, Francisco, en el sentido de que cómo podemos tener un ciudadano comprometido cuando primero nunca tuvo una cultura democrática, cuando no se sabe cómo desempeñarse en un proceso democrático y cuando se siente solamente utilizado en momentos electorales para que alguien que viene y le da 2, 3 monedas pueda él esperar algo de esa persona. O sea, el relacionamiento que existe entre el que va a buscar un voto y el que vota por esa persona es un relacionamiento prostituido completamente. Entonces, hay que empezar a trabajar desde el concepto, yo creo, de la educación cívica de base, totalmente en este país, para empezar a vivir. Y creo que en este proceso democrático que estamos viviendo en el Paraguay está empezando a existir algunos elementos. Me preocupa, sí, lo que dice Marcelo, es necesario trabajar mucho más seriamente en el tema de la depuración de padrones, o sea, del financiamiento político. Se tiene que ordenar un poco más la cancha para que personas que realmente sean muy potables dentro de la política puedan definirse, decidirse y poder participar. Ahora, en relación con el tema de la alianza, porque de alguna manera la lectura de Francisco Capli, una de sus lecturas fue que parece que no prende esta alianza entre el PLRA y los otros partidos y movimientos políticos. Sin embargo, queremos compartir con ustedes la percepción que básicamente la gente tiene en relación con el tema de la alianza. Estamos hablando de los resultados de las encuestas del CIR. Con respecto a las alianzas, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Fue la pregunta que se formuló y ustedes tienen ahí en su pantalla de izquierda a derecha. Hay que ver la calidad de los candidatos de la otra agrupación política antes de aliarse. En el 2013 el 24.5% decía que hay que ver esa calidad y en el 2018 sube de 24.5 al 28.7%. En tanto que la segunda, que dice no importa qué grupo político sea, con tal que la alianza ayude a ganar las elecciones, en el 2013 se hablaba de un 24.2%, en tanto que en el 2018 sube a un 25.1%. ¿Qué nos dicen estas percepciones, doctor Laki, en relación con la figura de la alianza? Porque acá hay un dato que me parece a mí que no es menor. En el 2013, lógicamente, hubo también una alianza, pero parece que para la ciudadanía no fue muy clara porque el PLRA estaba en función de gobierno, ¿no? Sin embargo, ahora la gente ve esta alianza de manera distinta. ¿Qué se puede señalar como una, como una diferencia entre la alianza, incluso 2008, 2013 y ahora 2018? Bien, pero
antes de entrar en eso, me gustaría subrayar algunas cuestiones que estaba presentando, visto que ¿Cómo el no? tema de la encuesta, porque es muy interesante lo que se señaló y me parece que se perdió de vista algunos conceptos que hacen justamente la mala interpretación de la encuesta y la transformación de encuesta de método de instrumento científico muy importante a instrumento propagandístico, que no es su función. Leticia te explicaba antes de cómo un resultado que se leyó se tiene que interpretar también leyendo otros. Y no solo eso, era ese resultado que estábamos dando al principio de por qué los jóvenes votan. Cuidado, no eran los jóvenes que estaban hablando, era toda la población. Toda la población que interpreta el por qué. Y a veces se interpreta, sobre todo en las encuestas, proyectando lo que realmente es tu visión en el joven. Yo pienso que los jóvenes hacen así porque yo realmente pienso así. Entonces es interesante entender que ese tipo de encuestas, no la encuesta que yo tengo 37, el otro tiene 32, son mucho más interesantes si tú le analizas utilizando y cruzando los resultados. A veces tú necesitas 10 preguntas diferentes y razonar sobre estas 10 preguntas diferentes, cruzándolas no solo matemáticamente, sino analíticamente, para interpretar lo que está pasando. Lo que estábamos viendo del estudio que hizo el CIRD es que hay una mayor, una interpretación negativa del proceso electoral muy superior al pasado. Es decir, la gente no le tiene mucha más confianza al sistema electoral. Y allí podemos ir al tema de las candidaturas. Queremos entrar en una visión, no de la candidatura, de la alianza que tú decías. En esos 3 últimas elecciones, el concepto de alianza ha sido muy diferente. Por ejemplo, la alianza de Lugo era una alianza que fue presentada y fue vista, no por nada ganó, como un instrumento real de cambio total. Que pues cambió o no cambió, no importa. Nos estamos dando la impresión que fue. La impresión era algo, una unión que no era una unión de sigla, porque unión de sigla siempre hubo en Paraguay. Hubo en el 98, hubo antes, hubo en muchas elecciones municipales, etc. No, era un cambio cultural que se quería dar, una forma diferente de gobernar. En el 2013 se volvió a la alianza de siglas. Al fin y al cabo era la candidatura liberal, que además era oficialista, con apoyo de grupos centristas o progresistas, pero no de toda la oposición. Ahora, siempre sobre este lado de la imagen, se intenta otra vez construir un otro tipo de alianza que sí quiere recuperar la experiencia del 2008, pero que por allí no puede porque no parece en ese sentido despejar la situación. Pero para saber si despeja o no despeja, no basta dar los resultados que según mi encuesta Marito tiene 53 y Efraín el 22, porque no me dice nada. Me dice 2 números que podrían ser muy falaces, porque depende mucho, da cómo se hizo la encuesta, da qué muestra tuvo, da mucho, para cerrar, sin entrar en específico, para muchas cosas que puede ser que no sean oportunas, que no te describen nada, te describen 2 números. Si queremos saber, se necesita no solo aplicar cuestionario complejo, sino evaluar esos cuestionarios. Esa es la fuerza de la encuesta. Y el problema es que en campo electoral muchas veces se usan solo para saber a cuánto estoy, cuántos puntos me faltan. Quiero profundizar sobre eso a la vuelta de la pausa, pero quiero compartir con ustedes la placa antes de ir a la pausa en relación justamente a lo que hacía referencia nuestra panelista Karina. ¿Le parece que el Congreso actual, diputados y senadores, representan la voluntad popular? Dijeron sí en el 2013 el 17.8% y en el 2018, es decir, cuando aplicó la encuesta el CIR este año, bajó a 11,5%. De lo que dijeron sí, los diputados y senadores representan la voluntad popular. No, atención a este dato, ahí tienen en su pantalla, 75.5% dijo que no en el 2013 y aumenta en el 2018 a 80.8%. Efectivamente, lo que siempre hemos dicho aquí desde Visión País, en este caso sustentamos con una herramienta científica como la encuesta
de que efectivamente la ciudadanía no se siente, digamos, representada en la figura de los diputados nacionales y senadores nacionales. Ahora la pregunta, ¿por qué perdió el candidato de Horacio Cartes? Volviendo otra vez a nuestra placa antes de ir a nuestra pausa. Ustedes pueden visualizar ahí en su pantalla. ¿Se siente representado por el actual presidente Horacio Cartes? 80% de los encuestados, digo bien, dijo no, mientras que solo el 16% dijo que sí se siente representado por el presidente Horacio Cartes. Aquí tenemos uno de los argumentos probablemente de por qué el candidato del presidente de la República perdió en las internas de la ANR. Brevísima pausa. En Paraguay hay una gran desconfianza acerca de los resultados de las encuestas. Efectivamente, porque cuando se comparan los resultados de las elecciones con los resultados de las encuestas que se realizaron durante las campañas electorales, hay una diferencia importante y significativa, sobre todo del error marcado de algunas empresas encuestadoras. Entonces, por eso hoy en Visión País hemos titulado la encuesta electoral entre la ciencia, la ficción y la perversión. Realmente, ¿qué es el problema de las encuestas en Paraguay? Es la pregunta, reitero, que nos formulamos hoy en Visión País. Y con esa pregunta arrancamos con la intervención de nuestros panelistas. ¿Qué es lo que, según tu percepción, Karina, en términos vulgos, falla en las encuestas electorales? Bueno, hay un elemento que creo que en los últimos años fue cobrando cada vez más vida, que tiene que ver con lo que decía Marcelo en términos de la utilización de los datos de las encuestas como propaganda política y la pulseada previa al día de las elecciones, que se da en los titulares de los diarios, que marcan la tendencia de las discusiones, que marcan también el posicionamiento incluso de la propia gente. Cuando ya divisan que hay un ganador en puerta, también bajan los decibeles quizás en algunos espacios de disputa en el ámbito electoral. Creo que lo que más daño le ha hecho a este método que debería servirnos para entender una realidad es justamente esa utilización, y una utilización otra vez que está empañada, por decirlo de alguna manera, con intereses económicos, ¿verdad? O sea, siempre queda la duda de quién encargó la encuesta, de cuánto costó la encuesta, de quiénes fueron los artífices de la encuesta, y también allí creo que se pone en tela de juicio esos resultados. O sea, de acuerdo a quién financió finalmente esa investigación, uno puede sospechar que esos resultados van tendenciosos hacia un lado o hacia el otro. Finalmente, ¿en qué entonces se convierte la encuesta electoral, Juan Pablo? En una herramienta que perdió completamente credibilidad en muchos de los casos. Y lo que decía Karina me parece que también es importante de destacar. O sea, la gente ya no cree en las encuestas, y no ha pasado solamente en las últimas elecciones internas, sino que ya viene esto repitiéndose hace mucho tiempo. Y es terrible, Francisco, porque como decía Marcelo, es una herramienta importantísima. O sea, si uno lo va a tomar como un elemento de trabajo, de investigación, de profundidad, de saber justamente qué te arrojan esos números, uno puede planificar ciertas estrategias. Pero cuando uno utiliza medios de comunicación para instalar estas placas, como la que tuvimos durante esta semana, es una cuestión terrible, porque como decía también justamente Karina, ya genera una suerte de favoritismo, de una división o segmentación de personas que van hacia un sector porque dice, bueno, ya directamente vamos al... Y fue una cuestión sorprendente. Sentir la reacción de la gente en las redes sociales era más o menos, apaguemos la luz y vamos ya a dormir. O sea, lo del 22 va a ser un mero formalismo nada más. Yo creo que esos son cuestiones muy peligrosas para lo que significa el proceso democrático en nuestro país. Antes de seguir compartiendo con ustedes los resultados de las encuestas, queremos invitarles los sábados de 7 a 8 de la mañana que sintonicen
Radio Monumental 1080 AM. Estamos ahí con un espacio exclusivamente de análisis de las políticas educativas. Vuelve el programa Educación, una apuesta al futuro, después de 11 años de pausa. Comenzó el pasado sábado 3 de marzo su octava temporada. Visión País. En realidad nadie ocupó ese espacio de análisis crítico, digamos, analítico y propositivo respecto de la educación. Le invitamos a los que están interesados en participar, escuchar análisis de lo que sucede con la educación paraguaya y por dónde debe ir, que nos acompañen. Reitero, los sábados de 7 a 8 de la mañana, Monumental 1080 AM. Volviendo al tema de los resultados de la encuesta en relación con las características que tiene que tener el candidato y que de alguna manera incide en el elector, la pregunta formulada por el CIR: en las próximas elecciones de abril del 2018, ¿qué características generales del candidato tendrá más en cuenta a la hora de elegir por quién votar? En el 2013, ante la pregunta, sus posturas políticas e ideológicas, 39.4%, de alguna manera incidía en las posturas, reitero, políticas e ideológicas, en tanto que en el 2018 baja a 35.4%. Otros dijeron las características personales del candidato. En el 2013, 38%, aumenta en el 2018 a 41.5%, en tanto que el partido al cual pertenece en el 2013 llegó al 15.7%, en tanto que en el 2018 sube al 16.7%. ¿Qué lectura podemos hacer, licenciada Leticia, en relación con estos resultados referidos, digamos, a las características generales del candidato a la hora de elegir para el elector? Bien, nuevamente retomando lo que decía Marcelo, la lectura de estos datos deben darse viendo también otros resultados de otras respuestas, ¿verdad? Porque el tema de la estructura de partidos pesa mucho, realmente ahí sale un porcentaje muy bajo, pero lo que sí me parece es importante rescatar allí es la cantidad de gente que pone el peso en las características personales y no en las propuestas de política. Si estamos en un contexto electoral, es esperable que la gente diga, bueno, me gustaría conocer las propuestas, las alianzas, cuál es su entorno, ¿verdad? Cómo está conformado su equipo, pero en este caso quieren conocer las características personales del candidato. Y la siguiente pregunta era justamente, ¿y cuáles son esas características? ¿Dónde estudió? ¿Cómo está conformada su familia? ¿Verdad? Cuestiones que realmente no deberían tener ese peso, ¿verdad? En un sistema democrático donde se están, en realidad, tendrían que estar evaluándose otras cuestiones, ¿verdad? Llama la atención eso y también guarda relación con este descreimiento. O sea, ¿por qué voy a querer conocer las propuestas de política si realmente eso no es lo que después se va a dar en la realidad, ¿verdad? Mejor apuesto a la figura, a la persona, porque es lo que va a dar más chance de que esto vaya por acá o por allá, pero realmente las propuestas de política, ¿de qué me sirve saber, ¿verdad? ¿Qué proponen? Y en cuanto al tema de la estructura de partidos, realmente ya parece muy bajo, pero eso tiene que verse también con otra pregunta donde se indagaba acerca de cuándo usted decide su voto, ¿verdad? Y hay un 20% que dice que un año antes. ¿Y qué candidato está un año antes, verdad? O sea, hay un 20% de gente que ya sabe por quién votó y ese es un porcentaje superior al que aparece allí, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí evidentemente está totalmente el voto duro, ¿verdad? Entonces, por eso es siempre importante, como decía Marcelo, ver los cuestionarios de encuesta deben tener una coherencia interna, que tiene que ser respetada, que tiene que ser muy bien pensada, tiene que haber análisis detrás del planteamiento de un cuestionario y una pregunta suelta no aporta la información necesaria, ni siquiera como para ser considerado indicador, sino es vis a vis con otras informaciones, ¿verdad? Por eso es para mí importante retomar esto que decía, ¿verdad? 14% decía, bueno, voy a votar por mi partido, pero un 20% resulta que dijo que ya decidió un año antes por quién votar. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Ahora, importante, yo creo que estos resultados que vamos a compartir con ustedes en relación con los medios a través de los cuales conocen los electores las propuestas de las y los candidatos. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla
ante la pregunta ¿cómo conoció las propuestas de las y los candidatos? En el 2013 el 77% a través de medios de comunicación tradicionales, radio, diario, TV. 77% a través de estos medios tradicionales en el 2013. Y baja eso en el 2018 a 53%. En tanto que el candidato o gente del partido del candidato que le visitó 8.3% en el 2013 y sube a 14.2% en el 2018. Ahora, después ya son, digamos, números menores, pero quiero concentrarme en relación con el tema de los medios tradicionales. Sobre todo si observamos la otra placa, ustedes pueden ver ahí que sobre todo en el margen derecho de la placa, de lo que ve en la TV, ¿qué es lo que más influye en usted a la hora de decidir por quién votar? Dice, debates entre candidatos a presidente, diputados y senadores. En el 2013 fue del 45.8% y en el 2018 sube a 55.5%. En lo que respecta a programas de noticias nacionales, noticieros, 23.3% en el 2013, baja a 16.5% en el 2018. Interesante el impacto que tiene justamente, digamos, según los resultados de esta encuesta, los debates entre candidatos. Y en esa perspectiva, la pregunta para el doctor Laki, ¿cuál es tu percepción y análisis de la incidencia que tienen los debates de los candidatos, sobre todo remitido a la figura de presidente y de senadores y diputados, doctor Laki? Te voy a dar una noticia que no te va a alegrar, pero la gente miente. Una de las cuestiones... ¿A contestar la encuesta? No, sí. Una de las cuestiones que a veces no se entiende y se le da una visión de Biblia a la encuesta es que los encuestados hay condiciones en que mienten. Y mienten porque sencillamente saben que la verdad, lo que deberían responder no es lindo. Ella te hizo notar, Leticia te hizo notar, como por ejemplo la gente dice que sigue su partido al 14%, pero decidió un año antes el 20%. Porque a mucho puede ser que no le gusta decir que ellos van a votar por su partido, cualquier sea el candidato. Entonces, la encuesta es un instrumento muy válido, pero debe ser analizado, debe ser estudiado y referenciado también con la idiosincrasia. No sé si me estoy explicando bien. No podés solo leer el dato y decir, la gente piensa así. El dato te ayuda, pero si el dato va en contra a cierta lógica que son establecida en el país, que otro estudio te han demostrado, y te tiene que preocupar y decir, no, espera, vamos a analizar mejor este dato, vamos a compararlo con otras cosas para ver si realmente está cambiando la forma de entender la cosa o sencillamente me mintieron. Por eso una encuesta en sí misma no dice nada. Por eso el CIRD está haciendo comparaciones de años de encuesta, porque esto te ayuda por lo menos a ver la tendencia de fondo. Por eso en otros países te salen 10 encuestas al día. Porque en 10 encuestas al día, aunque hay algunas equivocadas, más o menos la idea te puede dar de lo que está pasando. Nosotros tenemos una encuesta que te aparece una vez, una te aparece después de un mes, y a cada una se le quiere dar visión de la tabla de la ley de Moisés. Y no es así. Quiero profundizar eso, permitime, sí. Doctor Laki, quiero profundizar sobre eso, sobre todo al hacer el análisis, porque creo que merece ser analizados los resultados de la encuestadora de Francisco Capli para tratar de entender, porque ha generado bastante polémica la semana pasada. Pero antes de ir a la pausa, quiero compartir con ustedes estos resultados de la encuesta administrada por el CIR, porque está vinculado en gran medida con los resultados de la encuesta de Francisco Capli que se dio a conocer, reitero, la semana pasada. Observen ustedes en la siguiente placa, pensando en las próximas elecciones, usted aproximadamente, ¿con cuánto tiempo de antelación a las elecciones define su voto? Un año antes de las elecciones, y voy a referirme directamente al 2018 por una cuestión de tiempo, 19.9%.
un año antes de las elecciones, 20, redondeemos en 20. Semanas antes de las elecciones, 36.4%. Días antes de las elecciones, 17.4%. El día de las elecciones, al momento de escuchar las bocas de urna, fila, cuarto oscuro, 19.7%. Entonces, ¿por qué se maximizan los resultados de las encuestas? Si esto de alguna manera es un dato también a considerar para el análisis. Creo que de alguna manera esto refleja nuestra cultura como paraguayos, definir a última hora la decisión que vamos a tomar. Y por supuesto, el ámbito político, por supuesto, es parte del sistema social, no puede ser diferente. La última encuesta antes de ir a la pausa que quiero compartir con ustedes respecto de los problemas más graves que deberían solucionar las nuevas autoridades. Sobre todo los primeros 5 problemas: inseguridad, delincuencia, asaltos, robos, secuestros, 19.3%. Problema en el sistema de salud, 14%. Problema en el sistema educativo, 13.2%. Imagínense cómo está subiendo, cada vez hay mayor conciencia en relación con el dilema dentro del sistema educativo. Falta de empleo aparece como cuarto problema más grave con el 12.6% y corrupción con el 10.1%. Son los resultados en relación con la percepción que tiene la gente de los problemas más graves que deberían solucionar las nuevas autoridades. A la vuelta de la pausa, haremos el análisis de los resultados de la encuesta de Francisco Capli, fundamentalmente en lo que hace a la dupla Efraín Alegre, Leo Rubín, Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez. Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez, Efraín Alegre, Leo Rubín, para que no digan, primero cita eso porque tenés preferencia. No. Por eso lo hacemos de manera indistinta. Y lo que hace también, según los resultados de esa encuesta, cómo estaría configurada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reitero, en función a la intención de votos que se manifiesta en los resultados de la encuesta de Capli. Brevísima pausa. En este bloque queremos compartir con ustedes los resultados de la encuesta de Francisco Capli, que por cierto ha generado bastante comentarios y críticas la semana pasada. Observen la siguiente placa: la dupla presidencial Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez aparece como ganador en intención de votos con 53.2% frente al 22.2% de la dupla de la alianza Ganar, Efraín Alegre, Leo Rubín. Quisiera escucharle a Leticia, que tiene, digamos, estos dos perfiles, aparte de socióloga, también encuestadora, porque no todos los sociólogos son encuestadores, ni todos los encuestadores son sociólogos, digamos. Entonces, creo que la formación en el ámbito de las ciencias sociales permite tener una lectura mucho más objetiva y científica por la formación de los resultados. Realmente son sorprendentes, ¿no? Tanta puede ser la diferencia, si esto fuera cierto, licenciada Leticia Alcaraz, o cómo habría que entender estos resultados de la encuesta de Francisco Capli. Realmente se trata una encuesta muy limitada en términos de información, digamos. O sea, lo que te muestra es como decíamos con Marcelo, un dato suelto, ¿verdad? O sea, hay mucho para interpretar, no hay. O sea, es el dato. Bueno, este está ubicado con este porcentaje y el otro con el otro porcentaje. Yo no tengo elementos como para juzgar la validez o no de esos datos, ¿verdad? O sea, yo sí conozco lo que implica un trabajo de campo, lo que implica, un diseño muestral. Hay tantos aspectos que deben ser contemplados al momento de hacer una encuesta, desde lo que es el diseño de la muestra. Después, la organización de los encuestadores, el pago a los encuestadores, la cantidad de gente que uno pueda poner para supervisar a los encuestadores, ¿verdad? La manera en la cual se vuelca esa información a una base de datos, ¿verdad? Son procesos que realmente son de mucho desafío logístico, ¿verdad? Y si es que no se toma en cuenta eso, digo, hasta una cuestión tan básica que parece, bueno, ¿cuánto le estoy pagando a mi encuestador? ¿Realmente tiene la supervisión necesaria como para no estar
falseando los datos, sí o no. Hay un montón de nuevas tecnologías que se están aplicando a las encuestas justamente por eso, ¿verdad? Donde de alguna manera la supervisión también se está trasladando a gabinete, donde se hacen con tablets y la tablet cada tanto va sacando una foto al encuestador para ver dónde está y se han identificado encuestadores que están completando la encuesta dentro de un vehículo, ¿verdad? Entonces ahí se están como sofisticando las maneras de supervisión de un trabajo de campo, porque ciertamente existen algunas fisuras, digamos, en el control. Pero yo no tengo elementos para decir, para evaluar cómo se hizo el campo en esta ocasión y realmente el dato publicado es ese, ¿verdad? O sea, no hay como un montón de interpretaciones, especulaciones que se pueden hacer acerca de por qué esos datos, ¿verdad? Pero no hay elementos que me puedan dar a mí los fundamentos como para decir ese dato es válido o no es válido. Antes de formular la pregunta al doctor Laki, quiero compartir con ustedes dos placas más, sobre todo en relación con los otros resultados de la encuesta. Según lo que dio a conocer Francisco Capli, el 13.7% no sabe, no responde, y el 10.7% dijo que no votaría a ninguno de los candidatos. En lo que hace sobre todo a la cuestión metodológica, la encuesta fue realizada a nivel nacional, dijo Francisco Capli, entre el 25 de enero y el 16 de febrero, con 1.000 casos válidos, con un margen de error del 3.4% y un 95% de confianza. ¿Qué faltaría, doctor Laki, como para, digamos, para que estos resultados de la encuesta de Francisco Capli tuviera un cierto grado de credibilidad? Mira, con esos datos podría ser perfectamente creíble, porque 1.000 casos y 3,4% de error significa que, es decir, está toda bien hecha, hay una diferencia importante entre Marito y Efraín. Pero el tema es más profundo y la audiencia tiene que entender, porque la encuesta, además de ser un instrumento delicado, es complejo en Paraguay. Porque en Paraguay, con el hecho que no se sabe dónde vive la gente, no tenemos un registro de saber persona por persona dónde vive, en qué casa vive. No sabemos, no podemos asociar muchas veces el número de teléfono al lugar de residencia. Entonces en Paraguay la única encuesta que tiene valor es la encuesta que se hace a pie, visitando las casas. Y para hacer una buena encuesta se tiene que haber una cobertura nacional y se tiene que llegar en los varios niveles, los varios estratos de las poblaciones. Y en Paraguay tenemos también una caracterización que son los partidos tradicionales, que normalmente pasan la adición de padre a hijo, y normalmente tiene hasta especificidades territoriales, y puede encontrar barrios a mayoría liberal, barrios a mayoría colorada, o a enorme mayoría colorada, que te hace otra vez equivocar. Tú puedes ir, te vas a un barrio donde hay 90% colorado y justo agarras el liberal. Pero en la casualidad, se ha hecho bien, se ha una total cobertura, todo eso se debería recuperar con el error. Pero es complejo. Lo que queríamos decir es que queremos explicar, aquí con Leticia, que te hizo el ejemplo antes, había una complejidad enorme en hacer una encuesta. Y el segundo nivel de complejidad está en lo que te decía antes. La encuesta, el dato de la encuesta en sí mismo, si no lo podemos interpretar con otros datos, no te sirve. Por ejemplo, alguno de los datos que se publicó de la encuesta de Capli te dice que los partidos tradicionales, colorados y liberales, en algunos departamentos consiguen resultados ridículos. Y es ridículo en sí mismo, no importa cómo hiciste la encuesta. Si yo tengo 30 años de estudios, no hay mucho, pero hay suficiente. Hay datos electorales que te demuestran que el electorado paraguayo es un electorado en gran parte rígido, donde un 60% del electorado son afiliados y generalmente votan por su partido. Siempre. Tenemos datos que demuestran, por ejemplo, que los colorados votan por su partido, al límite no se van a votar, o pueden votar por otro partido independiente, pero difícilmente te votan por liberal y viceversa. Entonces sabemos que los colorados parten de una base parlamentaria del 30%, y los liberales parten de una base parlamentaria del 20%. Porque un historial de 30 años te dijo eso.
puede ser que justo esta elección cambie todo, porque la sorpresa puede siempre ocurrir, pero no es la normalidad. Entonces, cuando yo veo una encuesta como la de Capli, primero me pregunto, es muy anormal, vamos a ver otros 3 o 4 de otra persona, a ver si sigue esa lógica y entonces estamos delante de un cambio epocal o no. Por eso, ver la encuesta sin saber metodológicamente cómo se hizo, todos los detalles, cómo se hizo, cómo se hicieron las preguntas, no vimos el cuestionario, vimos lo que él no publica, no sabemos si se hizo así la pregunta, quién eran los encuestadores. Mira que es muy fácil, una cosa te decía de mentir, muchas veces la gente tiende a responder lo que quiere el encuestador. Y hay casos concretos, le pasó a José Nicolás Morínigo, fue candidato, aunque teniendo una empresa encuestadora, fue candidato y entró como senador en 2003. Y a él le ocurrió que una encuesta que él hizo con encuestadores expertos, gente que trabajaba desde hace 15 años, para el Senado le salió que su partido de ese momento tomaba un resultado espectacular. Y él mismo decía, acá no sé qué hicieron los encuestadores, pero algo le hicieron entender sin querer al elector, al encuestado, que ese partido al cual él estaba candidato era el que tenía que elegir. Son muchísimas las sutilezas. Por eso la encuesta en sí mismo, una encuesta tirada por allí sin saber nada, no es suficiente para decir, eso ocurre. Y menos todavía cuando tenemos un sistema político bastante rígido como el nuestro que tiene ciertas lógicas. Y los resultados que me da, sobre todo diputados y senadores, son totalmente fuera de esta lógica. Y bien, no importa cómo lo hiciste, Capli, no te puedo seguir porque a menos que no me salgan otro estudio que confirmen. ¿Quiere acotar algo la licenciada? Porque después tiene que cerrar mis panelistas. ¿Usted quiere acotar algo? Bien, sí. 2 cuestiones. Uno, que yo creo que yo no tengo elementos para cuestionar, digamos, o sea, viendo la ficha técnica, o sea, yo no tengo elementos para cuestionar esos resultados realmente, ¿verdad? O sea, como dice Marcelo, es ver cómo van evolucionando las otras encuestas, hay mediciones simultáneas que se están haciendo. Perdón que te interrumpa, pero sí, tampoco hay elementos suficientes en términos metodológicos que da a conocer Francisco Capli, digamos, haciendo el análisis de los resultados de la encuesta, tampoco hay elementos suficientes ni para cuestionar, ni para, digamos, tener un grado de certeza en relación con lo que es una encuesta en términos de una ciencia probabilística, ¿no? Así mismo, y por ejemplo también con la encuesta que quiere la gente, la ficha técnica que nosotros publicamos es similar a todas las fichas técnicas que publican las encuestas, o sea, hay un nivel de detalle, digamos, del trabajo de campo que normalmente no se presentan, digamos, a no ser que estemos hablando de un trabajo científico, por ejemplo, para un proyecto que sea específicamente de investigación académica, donde se hace toda una descripción de la metodología. Pero este tipo de encuestas, incluyendo la del CIR, ¿verdad?, presentan fichas técnicas bastante acotadas, también mucho para legos, es decir, o sea, no vamos a estar, digamos, publicando 5 o 7 páginas de diseño muestral, por ejemplo, ¿verdad? O todo lo que fue un detalle de problemas encontrados en campo, lecciones aprendidas y cuestiones que no se publican en este tipo. En un trabajo científico, académico, sí, ¿verdad? O sea, es cierto lo que decís, no tengo yo elementos ni para refutar ni para decir esto es legítimo, pero sí me parece importante remarcar lo que decía Karina, ¿verdad? Que es una pena, y lo que creo que todo el panel decía, es una pena que una herramienta tan importante, tan fundamental como es la encuesta para la toma de decisiones, para medir la temperatura en estos contextos, esté siendo a este nivel cuestionado por todos y todas, ¿verdad? O sea, eso es una pena. Y otra cuestión, el tema de decir miente o no miente el ciudadano, realmente no es que la gente miente, pero sucede eso, por ejemplo, que es lo que más valora del candidato, que sea honesto. ¿Y qué es lo que más le gustaría que haga? Que ayude en momentos difíciles, cuando hay enfermedad, esto que lo otro, ¿verdad? ¿Y cómo compatibilizas eso con la honestidad? O sea, es tan compleja la medición de la realidad social que un dato suelto no dice mucho, no dice nada o tiende incluso a inducirnos al error, ¿verdad? Por eso es que me parece demasiado importante remarcar la importancia de las encuestas, que una encuesta no es un dato suelto y que realmente creo que a todos nos interesa eso, remarcar eso, que realmente hay que hacerlo bien, porque es una herramienta demasiado importante para la toma de decisiones en toda la vida de
del proceso democrático. Bueno, lastimosamente se me fue el tiempo, pero por lo menos 10 segundos acá, uno de los panelistas como un cierre, sobre todo las encuestas de Capli, en lo que hace la configuración del Senado y digamos, diputados también son sorprendentes. 15 segundos Karina, 15 segundos Juan Pablo. Bueno, yo en realidad quiero reivindicar el método de las encuestas y también hacer la salvedad de que si bien están teniendo este paño de sospechas o de falta de credibilidad, nos estamos refiriendo específicamente a las encuestas que tienen que ver con medición de candidaturas. Yo no quiero y espero que en nuestro país las herramientas como el Censo Nacional de Población, como la Encuesta Nacional de Juventud, como una serie de instrumentos que nos permitirían efectivamente tomar decisiones que creo que todavía, por suerte, no están colocadas en el mismo nivel que las encuestas que miden candidaturas y que creo que hay que preservarlas. Juan Pablo. Importante, la no satanización justamente de estas herramientas, principalmente porque ayudan mucho, pero mucho cuidado también con las encuestadoras y con estos datos como el que sacó Francisco Capri en la semana, principalmente cuando tenemos un país con un analfabetismo muy grande y que pueden ser fácilmente manipulables con estas situaciones. Una última cosa, Francisco, aprovechando este primer programa, a menos de 50 y tantos días para las elecciones, debate urgente ya y conocimiento de las propuestas electorales de los candidatos. Bien, agradecemos al doctor Marcelo Lacchi, muchas gracias también a la licenciada Leticia Alcaraz por colaborar con nosotros. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. Sin lugar a dudas que la encuesta electoral es una herramienta importantísima de información. Pero en el caso de nuestro país, si atendemos sobre todo la historia de la aplicación de las encuestas electorales, ha generado bastante dudas. Y citamos como ejemplo los resultados de la encuesta de la semana pasada, dada a conocer por la encuestadora de Francisco Capli, y comparamos con años anteriores. En el 2008, la encuestadora de Capli, en las internas de la ANR, daba, digamos, como ganador a Luis Castiglioni, sobre Blanca Ovelar por 8 puntos de diferencia. Sin embargo, en las elecciones internas de la ANR en el 2008 ha ganado Blanca Ovelar. En las elecciones generales del 2008, la encuestadora de Capli daba como ganador a Fernando Lugo con el 31.2%, pero seguido del partido UNAC con 25.3%, dejando al Partido Colorado en tercer lugar por 24.3%. Y sabemos cuáles fueron los resultados, digamos, y pueden ir sacando ustedes sus conclusiones. En relación con las elecciones generales del 2013, daba la encuestadora de Capli un 37.3% a Horacio Cartes frente a un 30.3% a Efraín Alegre, mientras que la brecha fue mucho menor. En las elecciones municipales del 2015, la encuestadora de Capli daba como ganador a Mario Ferreiro con 45.3% frente a Arnaldo Samaniego con un 31.9%. Y en realidad ese margen tampoco no se había dado. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Nosotros simplemente compartimos con ustedes los resultados. Por tanto, se requiere de mayor cientificidad, de mayor objetividad y de mayores datos que tienen que dar a conocer las encuestadoras, por lo menos si quieren lograr cierto grado de credibilidad por parte de la ciudadanía. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.